Qué bien. Bueno, os contamos. Esta charla, este momento que tendremos a continuación, hemos estado escuchando mucho sentados, que igual, bueno, hay que tener también gracia con mayúscula para a veces soportar y todo eso. La idea es que sea le hemos llamado como una ponencia audiovisual, en el sentido de que San Manuel era catequista con toda su vida y hacía catequesis con toda su vida y con todo lo suyo. Cuanto más cuando es él mismo, no que se encuentra, porque a ver, él daba catequesis con lo que había en su parroquia o con lo que veía por la calle, si no sé si entre las nazarenas siempre hablamos mucho de un ejemplo que él pone, que hace catequesis a partir de una peladilla. Le habían dado y reparte a los niños y empieza en qué se parece la peladilla al corazón de Jesús, ¿no? Y hasta que él siempre destaca un niño, dice, no es que se parezca, se diferencian en que la peladilla es dura por fuera y blanda por dentro. El corazón de Jesús es blando todo entero. Cuanto más cuando de él depende hacer, como fue un edificio, como fue el caso del seminario. Entonces, lo que os vamos a contar ahora, no penséis que es que hemos estado con un montón de libros y buscando en un sitio y en otro, sino un trocito de este libro que se llama Un sueño pastoral, que no lo vayáis a buscar porque ahora mismo está agotado, estamos trabajando, tenemos muchos libros que necesitamos, que no es tan sencillo reeditarlos porque se editaron cuando todavía no había tanto ordenador y era con planchas y no los tenemos en los ordenadores y nos gusta hacerlo bastante con un poco de decencia, ¿no? Que se lean bien, entonces nos lleva más tiempo, pero sí que está en obras completas, en el tomo 2 está también. Entonces lo que os vamos a ir contando, a veces incluso leyendo, porque lo escribe tan ameno San Manuel que para qué intentar por arreglarlo lo dejamos peor, ¿no? Si está muy bien. Entonces os vamos a contar un poco el seminario como catequesis. De hecho, la idea es el arte al servicio de la catequesis. Las vías de la belleza en San Manuel González. Primero tendremos una introducción en el sentido de cómo el arte colabora en la catequesis, cómo podemos aprovecharnos del arte para dar nuestras catequesis, para enseñar a gustar a los niños, a estar en el silencio, a estar en los lugares sagrados, a estar en su vida, tal como lo hacía San Manuel. Pero primero una breve introducción y después vamos a ir, nuestra intención es que visitemos el seminario con estas imágenes y con estas explicaciones. Estamos en una ciudad que es catequesis. ¿Sabéis por qué? ¿Alguien se ha leído las moradas de Santa Teresa? ¿No os habéis leído las moradas? ¡Oh! Deberes para esta Cuaresma. En las moradas, la Santa Madre, aquí está el Santo Padre, la Santa Madre habla del alma como un castillo, ¿verdad? Eso lo habéis oído, ¿no? Sí. Ah, menos mal. ¿Y de dónde se saca Santa Teresa esa imagen del castillo? De su ciudad, ¿no? Ella cuando busca a Dios, cuando quiere transmitir su deseo de Dios a las monjas, porque muy después lo pondrá por escrito, les dice que su alma es como un castillo habitado. Y no está pensando en el castillo de Disney, sino está pensando en Ávila, ciudad amurallada. Y en ese castillo, pues, habita el Rey, que es Jesucristo. Por tanto, estamos en una ciudad que es catequesis. Y estamos también en un edificio que es catequesis. ¿Os habéis perdido muchas veces? Sí, todas. Pues esa es la tarea de este edificio. Perderse. Porque hace referencia a las muchas moradas que tenemos que visitar para encontrarnos con Jesús. Y este edificio, si lo habéis visto desde los cielos, o si habéis visto alguna foto de la planta, o si os habéis fijado en el logo del CITES, es una estrella. ¿Y por qué es una estrella? ¿Por qué? ¿Cómo se llama la Virgen del Carmen? Estrella del Mar. ¿Qué tienen los carmelitas en su escudo?
Estrellas. ¿Qué hizo el profeta Elías cuando subió a los cielos? Estrellas. La nube de la Virgen en el Monte Carmelo. La imagen de la estrella es una imagen que para el Carmelo es precioso y fundamental. Con esta introducción os invito a que, igual que estas dos imágenes de Ávila y del edificio nos invitan a pensar en algo más de lo que vemos, también cuando visitamos, en este caso, el seminario de Málaga o vemos algunos elementos diseñados por San Manuel quiere expresar en esos edificios imágenes mucho más de lo que aparentemente podemos ver. ¿De acuerdo? Nos lo ha dicho muy bien Mónica María. Una pequeña introducción para descubrir cómo la catequesis está al servicio del arte. En la Edad Media... No, al revés. ¿He dicho? La catequesis al servicio del arte. Pues también. No, vas a decir lo contrario. No, voy a decir lo contrario. Sí, dentro de un ratito. Epi y Blas. Blas y Epi. Bueno, el arte está al servicio de la catequesis. Cuando... yo no sé qué voy a decir. Empieza a leer. ¿En la Edad Media había catecismos? ¿Cómo transmitían la fe los cristianos de la Edad Media? Con el arte. ¿Qué tengo yo aquí detrás? ¿Sabéis identificar lo que cuenta este lienzo? Poco. Pues convendría que lo supierais, ¿eh? Porque vemos una noria, vemos un pozo, vemos la semilla, vemos un árbol que crece, ¿no? Pues quizás nos habla, de los modos de regar el huerto que dice Santa Teresa, los grados de la oración. Quizás, no lo sé. No me quiero adelantar mucho al artista. Lo que nos rodea, si se hace desde la fe, nos transmite algo. También San Manuel. Y el arte está al servicio de la misión y de la catequesis. En tiempos de Benedicto XVI, el Pontificio Consejo para la Cultura escribió un documento precioso, que es también un poco desconocido, titulado La Via Pulchritudinis, en latín, que significa la vía de la belleza. ¿Por qué escribió el Pontificio Consejo este documento? Porque en un sínodo que hubo no hace mucho tiempo, que inauguró Benedicto y cerró el Papa Francisco, se habló de la nueva evangelización. ¿Os suena esta palabra? Sí. Como la Iglesia tiene que renovarse, nuevos ardor, nuevos métodos para estar presente en el mundo actual. En ese sínodo de la nueva evangelización se habló mucho de cómo acercarnos a la cultura actual, que, como hemos dicho esta mañana, estaba cambiando, estaba mutando. Y en ese sínodo se habló mucho de cómo la Iglesia desde siempre utilizó el arte, la creación, utilizó la música, la literatura, muchas artes para acercar el Evangelio a las culturas o para hacer que el Evangelio sea cultura. ¿De acuerdo? Por tanto, en este documento, La Vía de la Belleza, nos dice, en este caso no el Papa, pero sí un Pontificio Consejo encargado por él mismo, unas ideas preciosas que os intento compartir antes de que nos metamos de lleno en conocer un poquito más los textos y las imágenes de San Manuel. Dice, la Vía de la Belleza se presenta como un itinerario privilegiado para llegar a muchos que experimenten grandes dificultades para acoger la enseñanza, dice, sobre todo de la moral, de la Iglesia. Es decir, el arte lo que hace es tender un puente hacia aquellas personas indiferentes, con dudas, con dificultades, para acoger lo que la Iglesia en su palabra nos transmite con su magisterio. Hay muchas personas que a lo mejor son reacias a lo que se pueda decir, predicar, escribir, pero sí que puede ser una persona que acoja mucho más una obra de arte o una construcción, o sea invitado a un diálogo de cultura a través de la música, de las artes, etc. Por tanto, la Vía de la Belleza es una vía privilegiada para tender puentes. La Vía de la Belleza, en definitiva, es la experiencia del encuentro con la belleza. ¿Y qué es lo bello?
¿Qué es lo bello? Dios. Lo bello es lo que nos reporta paz, serenidad, alegría, esperanza. Una cosa fea nos chirría, ¿verdad? Nos quita un poco la paz, la serenidad. Por tanto, la vía de la belleza es un encuentro con la belleza que suscita admiración y que puede abrir el camino a la búsqueda de Dios y disponer el corazón al encuentro con Cristo. Por tanto, la vía de la belleza es este camino privilegiado en el que nosotros podemos tender un puente hacia el corazón del hombre para que el hombre se encuentre con Jesús. Dice el mismo documento, y leo textualmente: abre horizontes infinitos que impulsan al hombre a salir de sí mismo, de la rutina y del instante efímero, para abrirse a lo trascendente y al misterio, para desear como objetivo último de su deseo de felicidad, de su nostalgia de absoluto, la belleza original que es Dios mismo, creador de toda la belleza creada. Por tanto, la belleza es aquello que suscita esa admiración, esa apertura a lo trascendente, porque Dios es lo eternamente bello, porque es el que crea la belleza. En este documento, cuando habla de las vías de la belleza, habla de 3 vías. La vía de la creación, a la cual no vamos a hacer referencia, pero que sería también motivo de acercarnos a ello. La Iglesia actualmente pues, está también muy interesada, ¿no?, a través de Fratelli Tutti y otros documentos, Laudato Si, de hacer que la Iglesia y los cristianos también contribuyamos al futuro, ¿no?, de este planeta y conservemos y colaboremos con el Creador. Pues iría en esta línea, ¿no? La creación como vía de la belleza. La segunda sería la vía de las artes. Y la tercera vía, o por decirlo de alguna manera, la meta de estas vías, sería contemplar a Cristo, que es la belleza. Cristo, prototipo y modelo de la belleza y de toda santidad. Vamos a detenernos cuando hablamos de este arte cristiano, el arte sacro, por decirlo con la misma terminología que utiliza el documento. Dice San Juan Pablo II: el patrimonio artístico inspirado por la fe cristiana es un formidable instrumento de catequesis. El patrimonio inspirado por la fe es un formidable instrumento de catequesis, fundamental para volver a proponer el mensaje universal de la belleza y de la bondad. Por tanto, San Juan Pablo II nos invita a contemplar el arte como ese camino de catequesis. Y también en nuestros materiales, en el mismo Catecismo Jesús es el Señor, Testigos del Señor, y también en la nueva edición del Catecismo de Adultos, Esta es nuestra fe, pues hay una referencia muy grande al arte como expresión de esta fe y como expresión y vivencia de la fe del pueblo. El arte es también imagen de la predicación del Evangelio. Los artistas de todos los tiempos han ofrecido para contemplación y asombro de los fieles los hechos más sobresalientes de la historia de la salvación. Y lo han presentado siempre con color, con esplendor, con belleza. Cuando va uno a una catedral, pues puede estar dedicada a San Juan Bautista, a la Asunción de la Virgen, al misterio que queramos, a la vocación que deseemos, pero siempre en ese retablo del altar mayor de una catedral o de una iglesia importante vamos a encontrar a los evangelistas, vamos a encontrar el Calvario, vamos a encontrar las vidas, los momentos de los misterios de la vida de Jesús, especialmente su pasión y resurrección. Cuando está dedicada a la Virgen vamos a encontrar los misterios del Rosario, contemplando. Por tanto, el arte es motivo de catequesis. Y hoy en día, pues una buena catequesis que podemos hacer con nuestra gente, niños, jóvenes, familias, adultos, es acercarles a estas obras, porque explicando las obras de arte podemos hacer una bella catequesis. La belleza del amor de Cristo nos viene cada día al encuentro, no solamente a través del ejemplo de los santos, sino también de la liturgia. Cristo es el eternamente bello, el origen de toda santidad. Y nos dice este documento que es en la contemplación y en la celebración de la Eucaristía
donde este misterio se hace presente y llena de sentido y de belleza toda nuestra existencia. Fijaos, el mismo documento une todo aquello que estamos diciendo en estos días. Catequesis, Eucaristía y misión. Es el medio sorprendente mediante el cual nuestro Señor, muerto y resucitado, nos transmite su vida, nos une a su cuerpo como miembros vivos y de este modo nos hace partícipes de su belleza, participando en la celebración eucarística. Hasta aquí las ideas clave, fundamentales, que nos pueden ayudar para pues saborear mejor aquello que después os vamos a decir sobre los lugares, especialmente el seminario, el sagrario, el pastorcillo eucarístico, en donde San Manuel pues expresa su deseo de comunicar la belleza a través del arte. San Manuel González, en el libro Arte y Liturgia, que está en las obras completas y también lo tenéis en una edición muy antigua, ¿verdad?, ahí arriba a la venta, en pequeñito, nos habla, y esto hace un poco de unión entre los documentos de la Iglesia y la catequesis visible que vamos a ver ahora, pues habla del arte yedra. ¿La habéis oído alguna vez? ¿No? ¿De San Manuel? Yo tampoco. Lo he aprendido preparando este fin de semana. El arte yedra. ¿La yedra dónde está? ¿En las paredes? ¿Sí? ¿Y normalmente están las paredes bonitas? A veces sí, a veces no, ¿verdad? Bueno, pues San Manuel nos invita a contemplar el arte como esta yedra que lo que hace es adornar, dignificar, por ejemplo, un muro que está caído. Y la yedra sube, dignifica y nos invita a contemplar no la creación del hombre, que es ese muro, sino cómo a través de esa yedra que sube, pues contemplamos la belleza del conjunto. ¿De acuerdo? Voy a leer algunos momentos, algunos textos de San Manuel, como digo, en arte y liturgia. Antes de esta comparación del arte yedra, San Manuel nos dice cosas interesantes y actuales como las siguientes. Dice, el arte en la Iglesia no es un accidente, no es una sustancia, es un medio, no un fin, porque el arte cristiano hace referencia al origen de la fe, que es Dios. Por tanto, el arte, las iglesias, todo es un medio para acercar, para alabar, para conocer más a Dios. De ahí que él, cuando diseña el seminario, pues piense primero qué quiere transmitir de Dios, qué aspectos quiere transmitir de Cristo y luego lo refleja en esas obras de arte. No se hacen las iglesias para atiborrarlas de objetos artísticos que atraigan amateurs o turistas que las curioseen o admiren, como los chinos, ¿verdad?, que van con la cámara para aquí y para allá. Las iglesias se edifican para homenaje a Dios y servicio espiritual de los fieles. Todo en ellas, pues, debe estar subordinado a este fin. Las iglesias, por tanto, están edificadas para homenaje a Dios. Y qué hermoso es contemplar, pues aunque sea una pequeña ermita de un pueblo que está destruida, o una belleza de una catedral, o a mí que ahora me toca ir por muchos pueblos de visita, no pastoral, pero casi, y hay dificultades para mantener el culto en las ermitas, porque no hay medios, porque se caen, porque no hay gente. Allá donde vayas, por pueblo que sea pequeño, hay ermitas, hay hornacinas, hay momentos, lugares en donde la fe del pueblo se ha hecho vida y expresión. Pues todo eso está para la alabanza de Dios. Y en el pueblo más remoto hay una iglesia preciosa, porque ha sido la fe de ese pueblo. Por tanto, las iglesias nos recuerdan y nos invitan a contemplar y alabar al absoluto a Dios. Nos dice San Manuel González, pues que va a comparar el arte, y no solamente el arte en sí, sino el objetivo de ese arte, es decir, va a poner en relación el ser del arte con el objetivo del arte, que es alabar a Dios, con esta imagen de la hiedra, como os acabo de decir. Dice, con el gráfico de la hiedra
En él espero y pretendo encerrar cuanto aquí he apuntado sobre arte y liturgia. Es decir, que arte y liturgia lo expresa y lo finaliza con esta comparación de la hiedra. Sentado con el arte en las iglesias no es un fin, sino es un medio, y que no se hacen buenas iglesias para hacer buen arte, sino que se hace con buen arte para que sean buenas iglesias. Aquí están siempre los juegos de palabras de San Manuel. A nadie le extrañará que yo compare el arte a la hiedra y a los usos y abusos de aquel en los templos y a los usos y abusos de esta en los troncos y muros a la que se adhiere y sobre los que vive y crece. Se pregunta San Manuel, ¿para qué se planta al pie de un árbol o de un muro la hiedra? Y fijaos qué bonita explicación. La hiedra, verde y pujante, trepadora, se enreda y encarama al tronco añoso, carcomido, oscuro y feo del árbol gigantesco. Es decir, un árbol feísimo, oscuro, carcomido, se rodea de hiedra y parece bello. O en la tapia desconchada de olvidada casa campesina, con muros agrietados y por las piedras dispersas del vetusto castillo o del maltratado palacio, para que el verdor perpetuo y la vida nueva y los caprichosos dibujos y festones de la trepadora reparen, oculten, transfiguren, embellecen grietas y ruinas, vejeces y deformaciones, ofensas del tiempo y olvidos injustos de los hombres. Buen oficio el de la hiedra, y bien ha sido cantado y agradecido por poetas y juglares. Me imagino que conocería alguna copla San Manuel que hace referencia a esta hiedra. Ya podéis investigar las expertas en archivos. Bueno, de hecho cita uno que no voy a leer, por ahí un cántico. Y al final, cuando compara y nos invita a esta hiedra, hace una preciosa invocación final: bendito el arte. Bendito el arte como catequesis y como momento de elevación del alma a Dios. Bendito mil y mil veces el arte cristiano, que se bautizó con la sangre de las catacumbas y se confirmó con el crisma de la consagración de las basílicas romanas y se espiritualizó en las catedrales ojivales y ha servido para hacer doblar tantas cabezas y rodillas ante Jesús crucificado o escondido en el sagrario, y arrancar tantas lágrimas ante la Virgen de los Dolores, e imponer recogimiento y elevar mentes y ablandar corazones, y poner en la vida del hombre terreno, toques y vibraciones y destellos y ganas de una vida divina. Ese es el arte del Hijo de Dios y fiel servidor de la Iglesia, su esposa. Así finaliza una de las partes de arte y liturgia. Por tanto, San Manuel, cuando en su corazón sacerdotal quiere renovar desde la formación del clero la diócesis de Málaga, cuando en su sueño diseña a los nuevos sacerdotes según el corazón de Cristo, pues diseña el seminario para que los que visitan y sobre todo los que se forman en el seminario entiendan que han sido llamados a un oficio grande. Todo el seminario y todo lo que vamos a contemplar aquí tiene el objetivo de hacer pastores según el corazón de Jesús. Por tanto, tiene el objetivo y el arte es el medio. Muy bien, tenéis en el esquema 16 puntos, que algunos serán más breves y otros más largos. Por ejemplo, el sagrario, ahí nos vamos a despachar a gusto. Pero sí que algo que pensaba yo mientras hablaba Sergio es que me imagino que no soy la única, sino que a todos os pasa que cuando entráis en una iglesia que no conocíais, siempre se os van los ojos al arte. Es decir, mira, a mí me sorprende mucho cuando yo estuve en Roma 4 años destinada, y cuando una vez fuimos a los museos vaticanos, yo me quedé maravillada de lo que los guías de turismo explicaban a sus grupos guiados de lo que eran
los cuadros, los tapices, y me costaba, digo, no lo voy a hacer porque me van a echar a patadas, pero decirle, no, que ese es Adán y Eva, no es Holofernes. Y realmente nosotros como cristianos tenemos una gran ventaja y el arte obviamente nos dice mucho. Entonces es lógico que cuando entremos a una iglesia o a muchos sitios, como puede ser acá si vamos a visitar el seminario, este arte nos acerque a Dios. Eso San Manuel lo tenía muy, muy claro. Y por eso como que desgrana. De hecho, son muchos puntos de las obras completas que va explicando y se esmera en dar lujos de detalles para explicar por qué. Hay dos puntos. Una es, hay cosas que las hace con esa intencionalidad y hay otros elementos que son así porque tienen que ser así y él les encuentra un sentido catequético. A mí esto me pareció súper importante al leer o al releer, porque es que nosotros mismos le podemos encontrar sentido a ciertos elementos como catequistas, como el ejemplo que contaba de la peladilla, o saber el sentido que ya tenía, ¿no? Entonces podemos extraer o poner nuevos significados. Pero vamos a por ello. Empieza San Manuel antes de los elementos de la construcción o de lo que hay dentro de la iglesia, hablando del gráfico de la altura. Porque el seminario que él construye en Málaga, había otro seminario antes abajo, está arriba, en una montaña, o como dice él, entre varias montañas. Hay gente que vive abajo y hay gente o hay montaña por encima. Y él, como bien decía Sergio, no solo es para quien vaya a contemplar, sino primeramente lo piensa para quienes se van a formar ahí, para los futuros sacerdotes, para los seminaristas. Y él dice, el seminarista se educa para sacerdote y el sacerdote ha de ejercer su ministerio en medio del mundo en el que ha de estar rodeado no solo de las almas buenas, sino de las malas, tras de las cuales precisamente ha de andar siempre para tratar de hacerlas buenas, santificándose él. El igual a el bajar al mundo, donde están las almas, o el subir. Y en el medio está el seminario. Dice, la piedad que en el seminario se inculca, la ciencia que en él se enseña en largos cursos y el celo ayudado y alimentado de una y otra que en él se hace aprender, no tienen en realidad otro fin que preparar esos médicos y pastores, así llama a los sacerdotes, médicos y pastores del mundo, y a ese fin coopera admirablemente la situación del seminario. Colocado en lo alto de un monte, esta foto es muy antigua, pero ahora mismo está tal cual, colocado en lo alto de un monte, estribación a su vez de otros montes más altos que asemejan una escalera gigantesca para subir al cielo, acostumbra la vista corporal del seminario a la visión del mundo que mejor le simbolice su visión espiritual y moral. El mundo, o sea, la ciudad, se ve desde el seminario, primero allá abajo, segundo envuelta en brumas más o menos densas según los gases, las evaporaciones, las humedades. Tercero, disminuida, o sea, con todas las figuras de personas, animales, edificios, empequeñecidas y reducidas a proporciones a veces ridículas, y comparada con la inmensidad del mar o de las montañas, reducida casi a nada. Cuarto, sumida en sordo ruido a pesar del ir y venir de coches, trenes y barcos. Y entonces, de este gráfico que él llama el gráfico de la altura, del hecho de estar el seminario a mitad de camino con la ciudad debajo y más montañas arriba, dice: mis seminaristas se acostumbran, o mejor, se educan acostumbrándose a saber qué. Tres cosas: que el mundo no está arriba, sino abajo, y por consiguiente, que al mundo se va bajando y no subiendo. Segundo, que en el mundo es difícil ver claro y respirar aire puro, pues como en el físico, las emanaciones de los cuerpos descompuestos lo ensucian y enturbian. En el mundo moral, las emanaciones de los corazones corrompidos y de las cabezas descompuestas infeccionan y entenebrecen el ambiente. Hago un paréntesis. Cuando habla del mundo, vamos a entenderlo en el sentido peyorativo que él le está dando, obviamente. No quiere decir que todos seamos malos, que todo sea pudredumbre, ¿no? Pero él está mirando eso para poder explicar por qué el seminarista tiene que tener ciertas cualidades para poder meterse en ese mundo en el que, a ver, y hoy en día también sigue habiendo. Me diréis, ¿hay muchas cosas buenas? Sí, claro que hay muchas cosas buenas, y también hay muchas cosas malas. Pues para estar preparado, para encontrarse con eso que no es todo lo bueno que debería ser, está esta preparación en el seminario. Tercero, que para calcular y apreciar las proporciones e importancia que debe darse a cada persona y a cada hecho del mundo, y para oír solo lo que debe oírse, hay que salirse de él,
y mejor aún subirse a una altura labrada con piedras de oración, de estudio y de recogimiento. Más aún, vivir con gusto en las alturas de la oración, del estudio y del recogimiento, siempre para poder bajar al mundo sin peligro cuando el deber lo pida y solo por el camino del celo. ¿No os parece que con esa regla digerida y asimilada se formarán médicos que sanen y no enfermen, y pastores que busquen ovejas extraviadas sin extraviarse ellos? Y hace también toda una descripción de cómo Jesús prefería o gustaba de los montes cuando va a orar, cuando busca discípulos, muchos encuentros de Jesús en el monte. Habla también de unos gráficos que él llama artificiales, que es el gráfico de los colores. Y es aquí donde dice, no solo a la configuración y situación del solar del seminario se le ha sacado punta pedagógica, sino hasta a los colores de los suelos, paredes, vigas, rejas, azulejos, tejas, adornos. Quizá a alguien parezca exagerado ese afán de simbolismo y expuesto a confusión, pero si reflexiona que un seminario es una escuela y un seminario eclesiástico es una escuela de ministros de la Iglesia y de maestro de almas, convendrá conmigo en que todo debe allí enseñar y preparar para tan alto estado. O sea, estos colores, que ahora vamos a ver, que son 4, fueron con los que se hizo el seminario, incluso de elementos naturales, por ejemplo el verde, de los árboles, del césped, como San Manuel ve en todos esos colores una ocasión también de catequizar, de evangelizar, de formar a los seminaristas. Entonces dice, el significado, dice, casi no se han usado más que 4 colores, y son, los voy diciendo junto con el significado, el blanco y el azul, que son, ¿qué os atrevéis a probar? Es decir, suerte, el blanco y el azul, la Inmaculada, exacto, dice, el blanco y el azul ni que decir tiene que son los colores de la Eucaristía y de la Inmaculada, los 2 misterios predilectos del seminario y del pueblo cristiano y los 2 primeros amores que nuestras madres infundieron en nuestros corazones enseñándonos el bendito entre beso y beso. Otro color es el rojo. ¿Por qué será? La pasión, sí, pero él lo piensa por otro lado. Dice, el color, por ahí lo escuché, los mártires, el rojo es el color de la sangre que mis seminaristas están dispuestos a derramar por defender los 2 misterios de su bendito. Y estas palabras fueron proféticas porque hubo muchos seminaristas que murieron en Málaga. Hay muchas causas, seminaristas y sacerdotes. Hay muchas causas abiertas de beatificación, de canonización de mártires de la guerra. O sea que se cumplió este color profetizado por San Manuel. Y el verde, que es el color de la esperanza, y él dice, es un recuerdo y un estímulo, recuerdo perenne y agradecido de que este seminario, más que con piedras y ladrillos, se construyó con esperanza confiadísima en el auxilio del corazón de Jesús sacramentado y en la protección de la Madre Inmaculada, y estímulo para que siga sosteniéndose y cumpliendo fielmente sus fines, apoyado solo en la fuerza y en el capital de esa confianza, sin cansancio ni límites. Ayer alguien hablaba de que eran millones de pesetas lo que había costado el seminario, y hoy ya tenemos que hablar de varios millones de euros para hacernos a la idea de lo que en ese momento significó semejante construcción. Y lo que siempre decía San Manuel, capital con el que disponemos lo decía para las escuelas, lo decía para el seminario, capital del que disponemos en pesetas y en metálico, 0. En confianza en el corazón de Jesús, millones. Y así se construyó. Pues continúa San Manuel hablando de la primera piedra. Hoy vemos muchas imágenes, ¿verdad?, cuando se inauguran proyectos o cuando se inauguran edificaciones, de la colocación de la primera piedra. Para San Manuel, la primera piedra del seminario significa varias cosas, y también nos habla de su colocación y el lugar donde está, porque tiene un significado muy importante. Nos dice San Manuel, en ella se manifiesta la voluntad decidida de que Jesucristo sacramentado sea en el orden disciplinar el primero y el más vigilante superior. En toda casa religiosa hay un superior, pero San Manuel nos recuerda que Cristo, que es la piedra viva, piedra angular, sea realmente el superior. En orden pedagógico, que Jesucristo sacramentado sea el más sabio maestro,
y en el orden ascético, nuestro último fin y nuestro único medio, Jesucristo. De que Él sea el centro y la piedra angular de nuestros estudios, de nuestros recreos, de nuestra piedad, en una palabra, de nuestra vida en el seminario. En el seminario, dentro de su orden de estudios, de recreación, de oración, dentro de su horario, pues Cristo ha de ser el centro de todos esos aspectos en la tarea de la formación de los futuros sacerdotes. Y sigue don Manuel hablándonos del sitio y de la colocación de esta piedra. Dice, aparece la primera piedra entre y bajo el altar del santo sacrificio y el sitial del prelado, con lo que se indica que Jesús es el fundamento de la misa y del sacerdocio. En efecto, son los dos fundamentos de todo sacrificio, víctima y oferentes, sin los cuales no hay sacrificio. Jesucristo es el verdadero sacerdote, en cuanto que dando al pueblo los dones de Dios y ofreciendo a Dios los dones del pueblo, es verdadero mediador entre este y aquel. Por tanto, la colocación de la piedra también tiene su significado. Cristo, el único y eterno mediador, la Eucaristía, sacramento de la mediación, del sacrificio único de Cristo, y el sacerdote, que es, pues, imagen de esa víctima que es Cristo. Y sigue diciendo San Manuel, la primera piedra puesta bajo el sitial del sacerdote nos indica también que éste no debe tener otro fundamento, sino otro centro que sea Jesús. Y por tanto, debe procurar que sus sermones, sus catequesis, obras de acción católica, todas giren en torno a Jesús sacramentado. Y solo Jesús sea la piedra angular, que todas se dirijan a Jesús sacramentado, sea conocido, amado y desagraviado de su abandono en el sagrario. Por tanto, Cristo la piedra angular, Cristo el único superior y en orden pedagógico, el centro de la vida del seminario y el lugar de su colocación, la Eucaristía, el sacerdote como mediador y víctima y también como el oficio y el ministerio del sacerdote giran en torno a Cristo, la piedra angular. Soy la voz del mundo actual. Porque si hay alguien de Málaga, a lo mejor está diciendo, ¿dónde está la piedra angular? Es que os cuento que haciendo esto, bueno, he tenido la colaboración de Paqui, que está por ahí, la hermana María Francisca, un nombre científico, que me ha hecho un montón de fotos. Y claro, pobre, la he tenido toda la semana pasada, esta semana que ha concluido, yendo al seminario día sí, día también, que si busca el rector, que si el constructor, que todo, porque es que claro, hay cosas que no son exactamente como las cuenta don Manuel. Claro, son cosas muy pequeñas, pero claro, uno se pica y cualquiera ahí se queda con la curiosidad. Así que hemos encontrado, por ejemplo, una de las cosas es, después lo vamos a ver cómo estaba antes el sagrario. Actualmente, esta es la piedra angular, es una réplica. Bueno, el seminario en el año 36 se destruyó, quedó hecho arena. Todo lo que vamos a ver es réplica, hay cosas que no están, algunas os contaremos también, es réplica de lo que había en tiempos de San Manuel. De hecho, hay fotos de cuando la inauguración del seminario, en los años 20, y que uno veis, puede decir, bueno, es como está ahora, por ejemplo, la fachada, está prácticamente igual, pero hay elementos que no. Este es uno, la piedra angular se ha cambiado, aparte pensar que antes el sagrario estaba sobre el altar, y esto ha cambiado también. Ahora está el altar, hay un espacio y el sagrario está al fondo, no de todo pegado a la pared, pero esto que veis aquí, estas patas, arriba, aquí arriba está el sagrario. Tiene un simbolismo muy importante igual, porque, a ver, lo que dice San Manuel, que sea Jesús, que Eucaristía, sea el superior, sea el centro, sea todo, pues la piedra angular está colocada justamente debajo. Aquí, esto que se ve aquí ya es parte del sagrario. Después ya veremos el sagrario, no caí en la cuenta de poner una imagen entera, pero está abajo del sagrario, es hueco, para entendernos, y está la piedra angular. Y tiene este pez, que bueno, lo sabéis, un símbolo cristiano desde siempre,
una guirnalda de espigas y racimos de uvas, y en la base unos caracteres hebreos. ¿Alguien sabe hebreo aquí? No, yo tampoco. Por suerte que él nos lo cuenta, lo que significa. Esto que está aquí significa, en hebreo, cabeza del ángulo, viniendo a ser una especie de jeroglífico, dice él. Entonces, Cristo, cabeza del ángulo, nuestra cabeza. Entonces, este es la ubicación actual de la... Digo, para que, por si alguno... Yo después de preparar esto, me quiero comprar urgentemente un billete para irme a Málaga a contemplarlo con mis ojos, no en fotos. Así que, para que cuando lo veáis, digáis, uy, nos han engañado. Así que nada. Bueno, seguimos. Otro elemento, la veleta. La veleta, aquí la veis, y aquí la veis. Justo la hicimos la foto, esta no me la hizo Pac, la hice cuando la tenía de antes. No se ve, si estuviera girada se entendería más lo que es, porque tiene una flecha, bueno, es una cruz, constituye la parte fija una cruz de hierro forjado de unos 2 metros de altura, y la parte giratoria una lanza terminada por un lado en punta y por el otro en un gran corazón de plancha de hierro. Aquí es como un corazón del que le salen llamas, por eso parece una flor de este lado, pero es un corazón. El viento no nos permitió sacarlo al revés. Incluso él pone en su libro que una vez que se colocó la veleta, él llama a los seminaristas y les pregunta, así como les había preguntado lo de la peladilla a los niños, les pregunta a los seminaristas, y os leo un par solamente. Dice uno, por ejemplo, el corazón de Jesús en la veleta quiere decir que Él siempre se está acordando de todo el mundo, o sea, de los que viven en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y cuando da una vuelta a la veleta y el corazón es una mirada, que el corazón le echa a todo el mundo. Por ejemplo, y hasta pone la firma, Antonio Domínguez. Otro, el corazón de Jesús puesto en la veleta significa que así como quitó el miedo a los apóstoles aplacando los vientos y las olas, a nosotros desde la veleta nos quita el miedo de caer en pecado, dándonos su gracia y fuerza para no desfallecer. Me pareció interesante que ponga estos comentarios de sus seminaristas, porque les está dando a ellos potestad para contemplar y comprender en el arte, en este caso algo tan sencillo como la veleta, un mensaje que Dios tiene para ellos. Si le da esta potestad él como obispo a sus seminaristas, ¿cuánto no nos lo va a dar a nosotros, que también somos hijos de Dios, para aprovechar santamente todos estos elementos naturales, edilicios del arte que tenemos en nuestras iglesias? La puerta principal te la dejo para ti. Ánimo. Interesante. Pues la puerta principal es la puerta de acceso, ¿no? Santa Teresa nos dice que la puerta de oración, la puerta que entra al castillo es la puerta de la oración. Pues para San Manuel es muy importante que la puerta del seminario sea, pues como él la sueña, de esta manera. Dice, no tengo que repetir aquí el interés tan decidido que tengo en que todo lo del seminario, lo chico y lo grande, lo que tiene vida y lo que no lo tiene, lo que está dotado de boca y lo que no está, todo hable del corazón eucarístico de Jesús, amo y padre, madre y maestro de aquella casa, y enseñe modos de formarles sacerdotes como yo los quiero y creo que los quiere el amo y los necesita la madre iglesia. Por eso todo lo que es la portada de la puerta principal, con sus jambas y con sus tímpanos y los canes, hacen un conjunto en donde San Manuel pues nos presenta lo que hemos de contemplar desde la perspectiva de la formación y de ese pastoreo según el corazón de Cristo. Nos dice San Manuel, la fachada principal, que da, según la prescripción litúrgica, bien lo sabemos, a occidente, ¿vale?, medirá unos 10 y 8 metros de alto por 10 de ancho. ¿Tiene eso? ¿Paqui, la has medido? No, vaya. Te faltó. Es de riguroso estilo mudéjar en piedra concertada, con un rosetón y un ojo de buey en el centro, y sobresaliendo 1 metro del muro, una gran puerta adintelada y ojival, adornada con 2 órdenes de columnas, con sus capiteles floridos y coronada con su tejado y canes correspondientes. Los canes, los perros, son lo que hacen de sujeción de ese tejadillo, que después San Manuel explica muy concretamente.
Esta fachada, como puerta principal y lugar más visible del seminario, ha sido dedicada a enseñar al visitante y a no dejar olvidar a los habitantes que es el seminario. Es decir, que entran a un lugar de formación. Y la puerta principal del seminario, de todo lo que es el edificio, de todo lo que son las dependencias, era la puerta de la iglesia. Por tanto, se entraba al seminario por esta puerta. Fueras a misa, a la iglesia, o fueras a las dependencias del seminario, aulas, habitaciones, era la puerta principal del seminario. Sigue diciendo San Manuel, y continúa Mónica María: entre el tímpano de la puerta y sus enjutas y los canes se encargan de decir gráficamente, y sin dejar resquicio de dudas y a modo de adornos de la fachada, los que dañan la siembra, la cosecha, la queja del sembrador y el anhelo de su seminario. Todo lo que nos dice la fachada tiende a esa entrada en el corazón eucarístico de Jesús, que es, digamos, el símbolo último de todo el seminario. Pues estos son los canes, que San Manuel también nos dice, os voy a can o modillón. Es un saliente casi siempre en forma de ménsula en la parte inferior de las cornisas, y que desde siempre, singularmente en la Edad Media, se le daba es un elemento de aguante y un sostén. Hace falta que esté eso para que sostenga este friso, pero se aprovechaba para poner, o incluso para gárgolas o bocas de desagüe. De hecho, esos también en el seminario son canes, y se le daba una representación grotesca, o mejor diría, picaresca, dice San Manuel. Las caras prolongadas o achatadas, las figuras de monstruos, mezcla de hombre y de fiera, en actitudes de contorsiones ridículas, se le va dando. Y él también quiso que los canes tuvieran todo un simbolismo, y de hecho acá pone los que dañan. Y son 5, que también aquí curiosamente veremos que los 2 últimos están al revés de los que los describe San Manuel. Posiblemente porque cuando los pusieron, o por algún motivo, los podríamos investigar ahora, o porque se confundieron. El primero es, ¿qué os parece que es? Bueno, algunos lo sabrán. A ver, aquí a lo mejor se ve mejor, todos juntos. Ahí se ve mejor. Pues es un burro, casi hombre, o de un hombre casi burro, dice San Manuel, cubierto con birrete de doctor encasquetado entre sus 2 prolongadas orejas características y ostentando sobre el arranque de su museta este letrero: irreligiosidad. Esta tiene por hijos desde el ateísmo brutal hasta el indiferentismo glacial, pasando por el laicismo y la secularización y la neutralidad. El irreligioso, que no quiere cuentas ni relaciones con Dios, por más sabio que se llame y por más cosas de la tierra que sepa, no tiene su caricatura en ese pobre animal que pasa su triste vida sin mirar al cielo ni por curiosidad. La siembra de sacerdotes, ministros de Dios, tiene su primer enemigo en la poca o ninguna religiosidad de los tiempos, de las costumbres y singularmente de padres y familias. ¿Quién y cómo va a querer dar a Dios lo que más vale y más se quiere un hijo, quien no lo cree, no lo reconoce, no le obedece y vive sin tener relaciones con él? Contra, pues primero la irreligiosidad. Segundo, la lujuria. Aquí se distingue mejor la figura del animal, ¿verdad? Muy bien, representa una cara adormilada de un cerdo con bombín y corbata de señorito. Puro como ángel, necesita ser el seminarista para ser luego padre espiritual de fecundidad inagotable, de innumerables almas y jardín de lirios de pureza y de azucenas de castidad debe ser el seminario. El tercero se ve muy bien, me encanta, es mi favorito. Una tortuga, y pone la pereza. Para que el seminario dé a gustar a los pueblos la miel de un sacerdocio puro, santo y fecundo, necesita ser colmena de laboriosidad incesante y sus semillas vivas, los seminaristas, abejas siempre laboriosas, formando su panal con las mieles que liben de sus comuniones y misas diarias, de su oración y estudio asiduos, de los buenos ejemplos de sus maestros y de las buenas obras propias. Laboriosidad de seminaristas y de sacerdotes. De cuántos males puedes librarlos y cuántos bienes puedes atraer sobre ellos y los pueblos. El cuarto, voy a seguir el orden que dice San Manuel,
es este, según él. Dice, ¿no os parece? Bueno, es una cara de cigüeña con una montera de estudiante a la antigua usanza. Y su rótulo es petulancia. ¿No os parece que esa cara de pico alargado es buena caricatura del petulante me tomen todo? Lejos de nuestros seminaristas, esa ciencia de boquilla, gárrula, parlanchinera, discutidora, que de todo habla y en todo mete su cuarto a espadas y de nada entiende. Vamos, con esto, Sergio puede ir a así como nosotros. Ir a confesar. Sí, vamos, total, ahí, vamos, ciertamente. Adórnense con la ciencia que antes enseña a saber callar que a saber hablar. Que más que a decir, aquí hay un sabio, enseña a conocer y a amar la verdad, que es Dios y su verbo Jesucristo, sin buscarse a sí mismo para nada. El quinto y último can, que en nuestro caso es este, están puestos en el orden que están ahora, es un antipático y desgreñado cuervo, que entre sus aceradas garras aprieta un bolso con esta significativa cifra, 30. Las 30 monedas por las que se vendió a Jesús. Y se llama la codicia. Codicia muy frecuente de los padres. Esto es muy interesante, porque creo que es una situación que a lo mejor ahora no se vive tanto, pero que en aquel momento él la sufrió mucho. Fijaos. Codicia muy frecuente de los padres que mandan a sus hijos al seminario para que se los mantengan de balde o a poca costa, y les meten prisa para que salgan pronto a ganarles dinero. Codicia menos frecuente de los hijos que miran al seminario como academia para hacer carrera y al sacerdocio como oficio lucrativo. ¿Qué chascos preparas para padres e hijos? Mercaderes de los hijos, de las almas del seminario y de la iglesia con vuestra codicia, qué cosecha de inquietudes, antipatías, odios, maldiciones y desesperaciones prepararéis con esa siembra a los Judas. Creo que ahora mismo no es tan común, pero en aquella época sí, y él lo sufrió mucho. Muy bien, las enjutas del arco de la entrada, que son 2. 2. En cada uno de los lados de la puerta, como veis en la foto, hay 2 cerámicas que nos muestran 2 textos, 2 inscripciones salidas del puño y letra de San Manuel y que dicen lo siguiente: la siembra. En este jardín cultivado, habla del seminario, por la piedad sacerdotal, la ciencia eclesiástica y el celo pastoral, se siembran jóvenes de cabeza, corazón y padres buenos. Jardín cultivado del seminario. Y en el siguiente, la cosecha, nos dice: el seminario provee a la Santa Madre Iglesia de sacerdotes hostias que consuelen al corazón eucarístico de Jesús, salven a las almas y hagan felices a los pueblos. Explicamos un poquito el primero, la siembra. San Manuel lo explica muy bien, simplemente una imagen de lo que él nos dice sobre esta siembra, sobre estos futuros sacerdotes. Dice: no se puede pensar en cosechas buenas sin contar con una semilla buena. Jóvenes de buena cabeza y por consiguiente no tontos, ni alocados, ni papagayos, ni charlatanes, de buen corazón, o sea, de buena índole, dóciles, modestos, castos, blandos para los demás y duros para ellos mismos, bien intencionados, ni iracundos ni holgazanes, y de buenos padres, ricos, pobres o medianos, pero cristianos de buena cepa, ejemplares en su vida, rectos de intención, o sea, que ofrezcan sus hijos a Dios no como negocio para la familia, sino como un obsequio y homenaje a Dios y a la Iglesia. Yo no cumplo casi nada de esto. Y soy sacerdote por pura misericordia. Pero fijaos lo importante que nos dice San Manuel, que para cosechar sacerdotes hostia, pues tiene que haber una buena materia prima, ¿verdad? Una buena semilla. Y esto lo podemos unir a lo que hemos dicho esta mañana y estos días, ¿no? Como la catequesis, la Eucaristía, a llegar estas almas a Jesús Eucaristía, pueden hacer posible esta buena semilla. Y nos sigue diciendo: esa es la semilla que quiere depositar la Santa Madre Iglesia en su jardín de recreos y predilecciones. Qué bonito, porque el seminario es una escuela de discernimiento, es una escuela
para descubrir la llamada y profundizar en ella. Y nos dice San Manuel que el seminario es un jardín de recreos y predilecciones, y en los surcos que sus cultivadores escogidos abren, riegan, defienden, laborean contra insectos, escarchas, fríos y calores excesivos. Es decir, todo aquello que al seminarista le pueda perturbar o le pueda tentar, ahí está el cultivador, que después sigue diciendo que son los formadores, que tienen que ayudar al seminarista a desechar todo eso y hacer que su semilla pues sea una buena semilla. A mí me ha tocado ser formador de seminario y os puedo asegurar que es muy, muy complicado. Dice de los cultivadores: como el seminario no es un campo cualquiera de formación intelectual, moral, piadosa, sino especial y muy especial, necesita cultivadores muy especiales. Dice, no basta en un seminario un profesorado brillante, ni una disciplina severa, ni un director espiritual que haga de los alumnos jóvenes muy piadosos. Sobre todo eso el seminario necesita, y ha de ser tal semillero sacerdotal de los tres cultivadores que canta la fachada: la piedad sacerdotal, la ciencia eclesiástica y el celo pastoral, que son las dimensiones de la vida sacerdotal. La piedad, la ciencia, el enseñar y el celo por las almas. Dice, estos tres cultivadores encarnados y personificados en maestros y superiores, y por medio de ellos labrando y dirigiendo la siembra y el crecimiento de aquella buena semilla, qué maravillas de transformaciones y elevaciones de esta, de la semilla, y qué prodigios de cosechas no prepararán. Por tanto, la semilla, los cultivadores, los formadores. Y después sigue hablando de la segunda inscripción, que es la cosecha. El seminario que ha de proveer a la Santa Madre Iglesia de sacerdotes hostia que consuelen el corazón eucarístico de Jesús. Dice, qué interés tan intenso y vivo tengo en que suenen mucho y se graben imborrablemente en el seminario estas palabras: Madre Iglesia, para cuyo incondicional y perpetuo servicio se ordenan exclusivamente los clérigos, sacerdotes hostias, como el Jesús de su sacerdocio. El sacerdote eminentemente está desposado con Cristo, está desposado con la Iglesia. Por tanto, San Manuel quiere sacerdotes que sean otros Cristos, que estén desposados con la Iglesia. Por eso la Madre Iglesia pues es el ambiente, el lugar en donde esa cosecha se puede dar. Dice sacerdote y víctima y sacerdote a la vez, y como él, siempre sacerdote y siempre víctima, y por tanto, siempre haciendo bien, no esperando nunca nada en pago, como hemos cantado estos días, como se consuela el corazón eucarístico de Jesús. Y este es el fin principal y esencial de la Iglesia y del sacerdocio, la mayor gloria de Dios en forma de consuelo a su Hijo en su corazón, que por haber querido quedarse entre nosotros sacramentado y por lo tanto invisible, inmóvil y callado, ha quedado también expuesto al desconocimiento, el abandono, el sacrilegio y otras muchas formas más negras de ingratitud. Pues la siembra y la cosecha. Seguimos. El tímpano. Desde siempre, los tímpanos de las iglesias se han aprovechado para, no sé, al ver enseguida pienso en las catedrales, por ejemplo, en Salamanca, aquí en Ávila también, siempre se han aprovechado mucho. Y San Manuel dice, yo sé que esto siempre se ha aprovechado, y textualmente dice, yo también he aprovechado el tímpano de la puerta principal del templo para representar simbólicamente en él lo que pudiera llamar la esencia del programa del seminario. Y dice, lo vemos, el tímpano aparece dividido en dos campos por un báculo gótico vertical, sosteniendo un capelo episcopal, cuyas borlas orlan todo el cuadro. En letras de gran relieve está escrito el título del seminario, Seminario Diocesano de San Sebastián y Santo Tomás de Aquino, dedicado al corazón eucarístico de Jesús. En el campo de la izquierda, con el subtítulo de
la queja del sembrador, está grabado mi escudo de armas, o sea, el corazón de Jesús sobre un copón, teniendo el Calvario con las 3 cruces por respaldo. Con esta leyenda latina del Salmo 68. Busqué quien me consolara. Sostinui qui consolaretur et not inveni. Y no lo encontré. Este también es el escudo de nuestra congregación. Bueno, sí, en la parte de arriba suele tener un capelo episcopal también. Busqué quien me consolara y no lo hallé, que es la queja proferida por el corazón de Jesús al ver sus sagrarios trocados en calvarios por el abandono de sus hijos. La acción del seminario ante esa queja la representan el escudo del campo de la derecha, que tiene este subtítulo, el anhelo de su seminario. Hay un escudo parecido al anterior, fijaos que es muy similar, y ¿veis cuál es la diferencia? Aquí está el sustinui, el qui consolaretur aquí no está, y sí está el et not inveni, pero fijaos, aquí lo tenemos más grande, que el non está tapado. Dice, el anhelo de su seminario parece un escudo parecido al anterior, en el que en torno al corazón sobre el compón, en vez de cruces de calvario, se ostenta un monte de corazones encadenados al de Jesús, y de entre ellos surgiendo un brazo revestido de alba sacerdotal y una mano que con gran fuerza ha caído sobre el no de la leyenda, para que tapándolo diga así: busqué quien me consolara y lo hallé. Son corazones unidos al corazón de Jesús. Esa ha de ser la obra de este seminario: formar manos sacerdotales que arranquen el triste, cruel y negro no de los abandonos del corazón de Jesús, y bocas y corazones apostólicos que truequen los sagrarios calvarios por el abandono en sagrarios tabor, en los que multitudes de corazones exclamen como San Pedro: ¡qué bien se está aquí! Y para recalcar más la idea de que hay que tender solo a arrancar ese horrible no, he mandado, comienzo paréntesis, que agrego yo el paréntesis, he mandado grabar en la losa de entrada en la iglesia, debajo precisamente del tímpano descrito, y rellenar con tinta muy negra el non arrancado arriba, para que sea pisoteado y despreciado por todo el que entra. Hace tanta falta que sacerdotes y fieles se preocupen de ese non. Actualmente ese non está, ya no está. Y también había hecho poner otro en la entrada del comedor, porque dice, aquí donde vamos a recibir el alimento corporal, aquí también venimos y queremos, lo hacemos, vamos a comer, vamos a alimentarnos para quitar ese no lo encontré de Jesucristo para quitarlo. Sí que es cierto que hay unas losas que se ven que son de otro color, que son distintas, pero el no lo busquéis. Bueno, pasamos al sagrario. Bueno, el sagrario es para quedarse embelesado. Fijaos, aquí lo que os contaba antes cuando decíamos lo de la piedra angular. Esto es el sagrario como estaba antes. Fijaos que está sobre el altar, al costado estaba el sitial del obispo, del que presidía. Este es el sagrario actual. Aquí abajo, bajo esta mesa, digamos las patas de esta mesa, para entenderlo, este soporte, está la piedra angular. Fijaos, aquí se ve. Este es el sagrario, y tiene también lo describe San Manuel con el pastorcito eucarístico. Este es el sagrario que vamos a ir viendo porque, bueno, es interesantísimo. El sagrario del seminario. ¿Cuánto he soñado con él? Un seminario en el que la Eucaristía no habría de ser una cosa más, siquiera la más importante, sino su vida, su bien, su doctrina, su alimento, su seguridad, su gozo, su gloria. Tenía que poner todos sus sentidos y potencias, todo su afán y toda su inspiración en el sagrario que había de guardarlo. Un sagrario propio de seminario y un seminario todo él del corazón eucarístico de Jesús. Y después de pensarlo como mejor he podido y darlo al genial artista, atención, hay la hermana Ana María Palacios en el museo, en el archivo general del proceso, tiene no el boceto que le dio, no del seminario, no del sagrario, pero sí de una bandera que él diseñó para los niños reparadores. Lo digo porque acá dice: después de pensarlo como mejor he podido y darlo al genial artista, don Manuel era mucho de dibujar y tener las ideas y después darse a los artistas que lo hicieran, él no tenía esa capacidad y se dedicaba a eso. El señor Navas Parejo, para que lo ejecutara y satisfacer su subido precio en plena persecución y violenta separación de mi diócesis, estoy contento con el sagrario, aún sin verlo más que en fotografía, cuando después se destruyó.
Con unos cuantos rasgos de su traza os daré una idea. Semeja una idea mudéjar. Ahí. Acá está de costado, acá está de frente. Semeja una iglesia mudéjar. El primer plano de la del seminario en forma de cruz griega, de plata de ley repujada a los muros, pilastras, imágenes, bóvedas y puertas, de esmaltes los tejados y vidrieras. 4 puertas por los 4 lados. Aquí veis, fijaos cuando están abiertas las dos. 4 puertas, la de delante y detrás reales, las laterales fingidas. Abiertas de par en par aquellas y ocultos los copones en los lados, queda convertido el sagrario en espléndido manifestador. Los copones se pueden poner aquí al costado. Hay alguna foto que no le he traído, pero bueno, y acá poner una custodia, que se puede, de hecho ahí al fondo lo que veis es la puerta de la iglesia, ahí estarían todos los bancos. Los lados miden 80 centímetros de alto, la fachada o puerta principal 95 centímetros y 42 de ancho, la altura total, con la preciosa cruz de marfil que corona la cúpula, 1,65 metros. Aquí, hasta aquí. Enseñanzas gráficas. En los 4 ángulos extremos, imágenes de los 4 evangelistas. Aquí tenemos a 2, por ejemplo. Y él no lo cuenta, y es cierto que el sagrario no está para ir a abrirlo siempre y mirarlo por dentro, pero también por dentro tiene aquí hologramas de los... No se llaman hologramas, estoy todavía con iconos, fotografías, sí, de símbolos, de los evangelistas también. Junto con el escudo episcopal, está aquí, está arriba, esto es la cúpula, junto con el escudo episcopal que ondea en la cúpula, representan a la Madre Iglesia, única depositaria y administradora de la Eucaristía. En 3 relieves de plata repujada, que están, este está justo abajo en la cúpula y esto es un poquito más abajo a los costados de la puerta principal, en 3 relieves se enseña el trato que deben los seminaristas a la Eucaristía. En el primero, la Inmaculada y San José presentan a su la Inmaculada y San José presentan a su divino Hijo a la adoración de los que se acercan, con esta inscripción: al corazón eucarístico de Jesús, venid y adorémosle. No busquéis la inscripción, fijaos que acá abajo se puede leer algo, pero se ha perdido. La inscripción de al corazón eucarístico de Jesús, venid y adorémosle, que San Manuel lo identifica con el trato de adoración, no se encuentra actualmente. En el segundo relieve sí, aquí se ve perfectamente. La Inmaculada comulgando de manos de San Juan con la inscripción: Madre Inmaculada, que en este sagrario se trate a tu Jesús, entonces aquí tal cual, como tú lo tratabas. ¿Qué trato está diciendo? Esto es para que veamos cómo tenemos que tratar al corazón de Jesús. Trato de comensal, de alma limpia y de corazón hambriento. Y en el tercero, se ve muy bien, Jesús a la sombra de un frondoso árbol, con el copón en sus divinas manos, rodeado de pequeñitos, con la inscripción: Maestro único, enseña a tus seminaristas la gran lección de que solo haciéndose hostia como tú, serán sacerdotes cabales. El trato de imitación. Entonces decían, a Jesús hay que adorarlo, hay que comerlo con alma limpia y corazón hambriento, y hay que imitarlo. En los 4 frisos, esto aquí abajo van cada una de las puertecitas del sagrario, tiene una inscripción y pone lo que Jesús... Bueno, se ríe Sergio, ahora os voy a contar por qué se ríe. Dice, los 4 frisos enseñan lo que Jesús sacramentado es y nos da. Bueno, se ríe Sergio porque a veces uno, esto de ser investigadora, se le va la cabeza y se pone chiflada, pero no chiflada, sino que se chifla por algo, y hasta no paré hasta que el rector del seminario me dio la explicación que me había dado la hermana María Elena Fernández, muchas gracias, y es, porque dice él que es compañero nuestro en la presencia real, Socius Noster, que se nos da en comida, en la comunión, alimento a Edilium o Edilium Nostrum, se sacrifica por nosotros en la misa, Precium Nostrum, y dice, se nos da en premio, Premium Nostrum. Pero si os fijáis aquí, no dice Premium Nostrum. Entonces, pregúntale a Google qué significa Enium. Escríbelo un liturgista, escríbanle un latinista y nada. Pues el problema ¿cuál es? Que si os fijáis, esto es un poquito un color distinto, que se había caído el PR, y lo taparon mal, con esmalte encima de otro color.
Entonces sí, es premium nostrum. Así que si vais con el libro a decir, no, pero acá no dice premium. No, no dice premium. Pero es el premium. Y también dice San Manuel los relieves de los atributos de la pasión, que aquí ya estáis viendo algunos, que son todos estos. La cruz, la columna, todos los atributos, ¿no? Los dados con los que jugaban los soldados, el canto del gallo, la corona de espina, la escalera con que lo subieron, con que lo bajaron, los clavos, el martillo y la tenaza. Los relieves de los atributos de la pasión y la paloma, símbolo del Espíritu Santo, la paloma está aquí, símbolo del Espíritu Santo, enseñan a qué precio tenemos la Eucaristía y de qué es memoria y a quién debemos el conocerla, paladearla y gozarla. Y hay algo que San Manuel no narra, pero también está, a ver si esto, aquí lo alcanzamos a ver. Los elementos, estos circulitos del Espíritu Santo, por ejemplo, están aquí abajo de cada uno de estos. Y son estos 4. San Manuel solo habla de la paloma del Espíritu Santo, pero tenemos otros 4, que aquí otra discusión o consulta hasta que el rector del seminario, porque claro, aquí está el Pantocrator, este se entiende bien, pero esta es la Virgen, también. Y aquí, muy bien, ¿por qué decís San José y no el Padre Eterno, si está el Hijo y... Exacto, con la vara. Bueno, el tío de la vara. Ahí está. Entonces, San Manuel, estos 3 no los describe, pero estos sí que están. Muy bien, y después, San Manuel no da puntada sin hilo. La llave y la cerradura. Fijaos, esta es la cerradura. Bueno, tiene varias cerraduras, pero es la de adelante, esta es la puerta principal. Ya os voy diciendo que parte de esto no se ha conservado. El mecanismo de la cerradura está cubierto por un corderito echado. La boca de la llave corresponde al sitio del corazón. La llave, que no era una imagencita de la Madre Inmaculada, entra y llama por ministerio del sacerdote en el corazón del Cordero Inmolado, y las puertas de su Eucaristía se abren de par en par. Actualmente, sí, estas son las llaves, hay 3 porque hay otra llave en la puerta misma del sagrario. No está la de la Inmaculada, pero el rector dice es una de las cosas que tenemos pendiente. Cuando se gira, aparte el mecanismo es cuando se gira aquí la llave, esto se gira y se sale y queda abierta la puerta. Entonces, como dice San Manuel, la Virgen entra y llama por ministerio del sacerdote en el Cordero Inmolado y las puertas del sagrario se abren de par en par. Ese es nuestro Jesús, el Jesús de María Inmaculada y del sacerdote. Y también él dice que en la puerta posterior había una inscripción que no está, en la que decía que ni los dientes del lobo sacrílego, del lobo del sacrílego, ni la polilla del abandono maltraten al Cordero que aquí mora. Las vidrieras, que son 8, están a los costados. Continuamos. Todo lo que San Manuel diseña, piensa y sueña, como nos dice el texto mismo de Un sueño pastoral, es para construir pues un lugar para el amor a la Eucaristía, ¿no? Y nos sigue diciendo incluso que estas vidrieras sirven para este amor eucarístico. Dice, mi amor eucarístico construyó mi capilla amplia y hermosa con sus arcos árabes, sus góticas ventanas, su litúrgico baldaquino y su antigua sillería. Y sigue diciendo, qué hermosas y simbólicas son estas vidrieras. Y sigue pues contando que podemos encontrar en estas vidrieras. Dice, 8 amplios ventanales son los marcos que las sostienen. En ellas, el arte cristiano y eucarístico ha pintado un cuadro sencillo, hermoso y significativo. San Manuel se deja pues también seducir por esa belleza de la creación que decíamos antes y utiliza elementos de la naturaleza que nos hablan de la Eucaristía. Dice, un cielo azul, sin nubes. En él un sol, la hostia inmaculada, vestida como el vellón de los corderos, como los pétalos del jazmín, como las almas de los niños. Esa hostia blanca esparce sus rayos de vida sobre el campo de la mies dorada. Lo estáis viendo, ¿verdad? Conforme voy diciendo. Cuyas espigas, abajo, se balancean por el peso de los granos entre el oro de las espigas
hay como manchas de sangre, unas cuantas amapolas abren su cáliz de fuego, completando la belleza del cuadro. Arriba, Jesús Eucaristía, que es el sol, que va iluminando, y abajo las espigas con esas amapolas que simbolizan el color rojo de los mártires. ¿Veis qué sencillo? Dice San Manuel. Aún es más significativo. Sencillo y significativo. Descifremos esta alegoría. Un campo de mies. Lo conocemos por el Evangelio, ¿verdad? Plantel de apóstoles es el seminario. Plantel de espigas que sembradas en las almas darán el 100 por 1. Espigas que beben su vida del sol eucarístico, cuyos rayos abrasadores fecundan al par que visten de luz y hermosura. Si el sol de la Eucaristía, el sol de la vida, irradia sus vividos fulgores sobre el seminario, ¿será posible que los seminaristas no sean espigas llenas de frutos y pletóricas de vida? Los seminaristas son esas espigas, que están en el campo y que se balancean, pero el sol de la Eucaristía les da con sus rayos. Si recordáis, en muchos lugares, iglesias, los monumentos de Semana Santa del Jueves Santo son esos soles que irradian esos rayos, ¿verdad? Igualmente el sol o el cordero, pero muchas veces el sol, incluso en los paños de hombros de la Eucaristía, está representado el sol o el cordero. Con esta imagen, pues que es litúrgica y es de la vida de la Iglesia y del magisterio, de la vida del magisterio del sensus fidei que decíamos antes, ¿no? Verdad que es el sol fecunda, verdad que es el sol que vivifica, pero nada exige de la semilla para obrar en ella la gran obra de su amor. ¿Exige algo la semilla? Pues sigue diciendo San Manuel que sí, sí exige el surco de la obediencia, que se pudra en la tierra de la humildad, y entonces brotará, romperá su débil tallo la tierra y mostrará sus verdes hojas, llenas de vidas y cargadas de esperanza. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo, ¿no? Para que esa espiga, el grano tiene que morir. Y sigue diciendo San Manuel al final una invitación a la oración con María, como acaba tantas veces San Manuel: Madre Inmaculada, que sean tus seminaristas espigas alimentadas del sol de la Eucaristía, arraigadas en la tierra de la humildad y hermoseadas con las rojas amapolas del sufrimiento y la propia negación, y serán el día de mañana semillas repobladoras de sagrarios y hostias blancas que se inmolen en las aras de tu Hijo Jesús. Qué maravilla, ¿verdad? Todo lo que es la espiritualidad sacerdotal en una vidriera. Por tanto, el seminarista que estudia en Málaga o es santo o se va a su casa. No ve. O necesita gafas. O necesita gafas como yo, sí, exacto. Vamos un poco más de tiempo, ¿eh? Y para... ¿No? No, nos quedan ¿No 12 vamos bien? minutos. Bueno. Te falta uno mío. Sí, sí. Vamos con el pastorcillo eucarístico. ¿Lo conocéis? Sí. Es precioso, ¿verdad? ¿Lo tenéis en vuestros centros? ¿Lo tenéis o no? Hace unos años se hicieron, ¿verdad? Sí, ahí. Sí. Se pueden comprar. Hace unos años se hicieron, está bien. Yo tengo uno muy bonito en mi casa. El gran gráfico, el pastorcillo eucarístico. Dice San Manuel: al seminario le ha venido como lluvia del cielo y hecha por manos de ángeles una imagen de Jesús adolescente, como de 14 o 15 años, con traje y postura de pastor. No sabemos cómo llegó esta imagen, ¿verdad? Que sí, que sí. Como dice que ha llovido del cielo, sobre el hombro izquierdo... Como me hagas hablar, Sergio, estamos acá hasta las 9, No. que hay un artículo de Aurora en el granito también. Por eso. Sobre el hombro izquierdo lleva una ovejita que bien a las claras dice lo a gusto que va, y el placer que le produce la proximidad del corazón que el pastorcito le descubre en su mano izquierda y recostada sobre la pierna derecha y con la cabeza levantada en actitud de exclamar: ¿quién fuera ahí arriba? Llevar otra oveja.
Mi pastorcito, dice San Manuel, que mide la estatura de los muchachos bien desarrollados de su edad, 1,5 metros, y tiene unos ojos que sin dejar de mirar hacia arriba, hacia el cielo, parece que miran hasta penetrar en lo más hondo de sus corazones. Parece la mirada de San Manuel, ¿verdad? Y la mirada que él habla en la Eucaristía. De los que están a su alrededor, tienen esos ojos una mirada tan penetrante como atrayente. No sé lo que ocurre a cuantos lo miran. Comienzan en la curiosidad de verlo y acaban en la emoción de sentirse aprisionados. No aciertan a dejarlo. De esta imagen del pastorcillo eucarístico es como las imágenes de algunos cristos que hay en muchas iglesias nuestras, que están tan bien hechos, tan bien labrados, que cuando tú los miras y a pesar de moverte, parecen que te siguen la mirada, ¿verdad? Pues esta mirada del pastorcito es así. Es delgado sin estar malicento. ¿Qué es malicento? Esmirriao. Macilento. Macilento. Sí, así como. Esmirriao, ¿no? Sería. Ni tú ni yo. Me la has quitado de la boca. La tez tostada como acostumbrado a soles y nieves, es decir, curtido en el mundo. Está alegre e infunde alegría, y su boca y su cara están tocadas por la dulce tristeza. No está sentado sobre un trono ni pisa nubes de gloria, está en ademán de andar, diríamos ahora, caminando juntos, Aurora. Mejor dicho, de bajar de un risco, que es esa su peana. Su actitud no es de decir venid a mí, que os espero, sino más bien esperad que yo voy. Su mano derecha no empuña callado ni honda, sino que oprime contra su muslo racimos de uvas y haces de espigas de la Eucaristía, con que quiere atraer, alimentar y guiar a su ganado hacia los montes eternos. Sobre sus blancos pies levemente cubiertos por pobres sandalias y sobre sus piernas desnudas, destacándose del rocoso y negro pedestal, parece que ya apuntan las gotas de sangre que le van a hacer saltar las espigas del camino. Dice, para el camino largo y distante de su casa, mis pastorcico lleva sus provisiones. En ella un zurrón henchido que del hombro derecho al muslo izquierdo lleva terciado y que seguramente le hizo y colgó su madre antes de salir. Lleva su comida, que como él mismo declarará después, es la voluntad del Padre Celestial. Lo dice San Juan, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Qué bien dice el aire gentil, sin arrogancia, varonil, sin desplante, decidido y franco de mi pastorcito, que sosteniendo con esa comida está dispuesto a ir donde su Padre quiera y a dar lo que sus ovejas necesiten sin cejar, aunque lo hieran o lo desprecien. Este pastorcico es la imagen principal de la iglesia del seminario, el puesto de honor en el retablo del altar mayor, precisamente en un círculo inscrito en una cruz monumental y en cuyos brazos, con letras grandes de oro, se lee la imagen de antes del sagrario. Vemos la imagen del centro, el pastorcito y la cruz con ese fondo verde. Pastor bueno, haznos buenos pastores, prontos a dar la vida por las ovejas. Mis seminaristas se van a criar viendo a este pastorcillo eucarístico todos los días y haciéndole esa oración. Cuánto me halaga pensar que aquella iglesia no va a ser solo templo de Dios, sino también, a la par, taller de reproducciones vivientes del pastorcillo aquí tan bellamente representado. Soy la voz de la vida actual, de nuevo. Pues nada, ya estoy diciendo que ese no es el pastorcito. No, este no es el pastorcito. Mirad, el pastorcito se destruyó. Este era San Manuel en las obras, en el tomo cuarto, en sus cartas hay muchas estampas, sí, varias, en las que él dedica, se editaron y él le dice que como mi pastorcico, que sea, bueno, envía muchas dedicatorias y saludos. Este es el original, pero se destruye en la guerra y sabemos, gracias a sus cartas también,
que él encargó uno nuevo, igual. En una carta que le escribe una larga carta, como veis, a don Balbino Santos Olivera, el obispo de Málaga, sucesor suyo, le dice, en la postdata, en Madrid vi al escultor, señor Font, y me dijo que ya tenía desbastada la imagen del pastorcito para el seminario de Málaga, pero que no podrá entregarla hasta la primavera próxima. Y esta carta está escrita en diciembre del 39, con lo cual él no la pudo ver, ¿no? Porque él muere en enero del 40. Y no resisto la tentación de leerla, porque el tomo cuarto de las cartas tiene un montón de notas al pie que nos ayudan a comprender mejor las cartas, y para ahora nos viene genial. La postdata, que está en la postdata, da a entender que don Manuel había encargado una nueva imagen del pastorcito del seminario a Ricardo Font Stors, el escultor que en su día hizo la que se había destruido en el 36. La nueva imagen llegaría al seminario después de la muerte de don Manuel y es, atención si la queréis ver, la que se conserva ahora en Villa Nazaret. Y en la peana, por detrás, puede leerse donado por el excelentísimo señor don Manuel González García, obispo de Palencia, antes de Málaga, a su seminario del Corazón Eucarístico de Jesús, 1939, cuando le encargó, 1940, cuando finalmente se entregó. Actualmente esta imagen del pastorcico está en Villa Nazaret. La capilla abajo. Está, nada más entrar, es grande, no está en la capilla, uno entra y te la topas, salvo que se quiera cambiar en algún momento, pero está en el hall de donde se sube la escalera, o donde se entra a la capilla, o donde se va al salón, o a las salitas, ahí está esta imagen. Muy bien, ya queda muy poco, ánimo. Aparte, viene después lo que aquí está puesto como Galería de la Obediencia, que está muy linda, ya veréis, muy entretenida. Pero San Manuel lo llama el gráfico de la desobediencia. Esto es un escaneo de su libro, de la primera edición de Un sueño pastoral. Porque él describe tal cual. Esta galería tiene como 5 partes y son las piedritas, son dibujos hechos con piedras blancas y negras. Acordamos, esto lo voy a repetir después, pero para que se vea. Fijaos, una galería que pudiera llamar único, porque desemboca como la única galería, porque acá están todas las salas de estudio, como que siempre tenían que estar pasando por ahí. Y en el frente está la campana de comunidad, para indicar que en esta casa no se debe dar un solo paso sin sujeción a ella. En el suelo, dice, en esta galería de 60 metros de largo por 3 de ancho, y en su pavimento morisco, menudas piedras blancas y negras que tienen los siguientes elementos. Decía él, al principio, una serpiente con un no sobre el lomo. ¿Lo alcanzáis a ver? Acá está la N, acá está la O. A ver si le puse porque me hacía gracia. Sí, fijaos la serpiente, sacando su lengua y todo. Él dice que es el modo más rotundo de no obedecer, al estilo del non de los ángeles caídos. Continuamos caminando, imaginamos que vamos caminando por la galería y hay un sí, pero. Es la fórmula de los que ponen pretextos para no obedecer. Yo lo haría, pero con fulano no, con la cara que me ha puesto no, etcétera, ¿no? Sí, pero son formas de no obedecer. Tercero, la causa de todas las desobediencias es el egoísmo, que dice y siente así: primero yo primero. Primero yo primero. Mi capricho, mi comodidad, mi avío, mi idea, mi gusto, lo mío, primero. Seguimos caminando. Fijaos que acá ya empezamos a ver el siguiente. Hay un trazado de un pájaro cuco y del pico le sale cuco, cuco, en letras grandes. Se representa un modo de obediencia, de obedecer mal, a saber, por cuquería, o sea, por motivos meramente humanos y no sobrenaturales, como porque no me riñan, no me castiguen, porque me den un premio por la buena fama, porque me tengan por bueno, y no por obedecer a Dios representado en el superior, en el reglamento y en la campana. Y la última parte, hay otro dibujo del grajo y del pico le sale este letrero, cras. ¿Sabéis lo que significa cras? Mañana, ¿no?
El granero del grajo, parecido a la palabra latina cras, que significa mañana, sirve para representar otro modo de obedecer mal, o sea, obedecer sin prontitud, tardíamente, cuando se antoje. Muy bien, ahora un gráfico que esto ha sido fascinante de descubrir, que don Manuel lo explica, y lo explica, no lo voy a leer todo porque lo explica con muchísimas páginas, pero es un gráfico que ya no está. Entonces yo le he estado dando mil vueltas, digo, ¿y cómo podríamos saber cómo era? Porque era en realidad una fuente, con 3 planos en que iba cayendo el agua, representaba la gracia, que de hecho el rey y la reina van a visitar el seminario el 11 de febrero, no puse el año, pero bueno, supongamos el 26, antes del 31, después del 20. Van y el rey le dice... 26. Nunca nadie me había explicado ni yo había podido comprender cómo funciona la gracia si no era por esta fuente. Pero esta, bueno, es por esta fuente, por este gráfico, pero no está. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Pues lo encontramos en la primera edición de Un sueño pastoral. Un sueño pastoral tiene imágenes y solo en la primera edición tiene esta foto, que se ve desde un lado al menos. Y yo dije, ¿pero dónde estaría exactamente? Y en la web del seminario tienen fotos antiguas, fijaos, mostrando cómo se veían los montes desde la Galería de la Obediencia. Aquí este seminarista, fijaos que aquí se ve el cáliz, este mismo cáliz. Dice San Manuel, el gráfico se desarrolla en 3 planos. Perdonad la calidad, pero es lo mejor que hemos podido conseguir. Primero, un montecito de riscos, montes de la Sion celestial, en cuya cima está Jesús en forma de cordero respaldado por una cruz. Si os suena el del Apocalipsis, vi al cordero de pie sobre el monte Sion. Segundo, en plano más bajo, otro montecito sirviendo de pedestal a una hermosa inmaculada de cuerpo entero, obra de Alonso Cano, con sus manos juntas ante el pecho. Y tercero, más abajo, un gran cáliz de piedra sobre un altar de piedra también. Al pie del cáliz, un sagrario abierto, esto no se alcanza a distinguir bien, podría ser esto, un sagrario abierto de azulejos y en el interior una hostia metálica, grande y hueca, sobre un copón a cada lado del sagrario y como surgiendo de la mesa del altar, un brazo hueco también con un dedo índice levantado. ¿Podría ser esto? Quizás. En el frontal del altar hay una arquilla abierta cuya puertecita dice sacerdocio y en su interior hay 3 llaves, aquí a imaginarlo. Alrededor del altar y sirviendo como de friso hay 7 grifos, 2 al lado del Evangelio, 2 al de la epístola, 2 al frente y 1 detrás. Debajo del grifo primero se ve en relieve un cordero recién nacido. Aquí, esto es lo único que se ve, no sabemos exactamente. A ver, ya os iréis imaginando. ¿Por qué os parece que son 7? Los grifos. Son los sacramentos. En el primero se ve un cordero recién nacido con el anagrama de Jesús en el lomo, representa el sacramento del bautismo. Debajo del segundo grifo, aquí están los grifos. Estos son los grifos y aquí están las imágenes. Debajo del segundo grifo se ve el cordero de tamaño natural en pie con el mismo anagrama, representa la confirmación. Debajo de los 2 grifos del lado de la epístola se representa en uno la penitencia en forma de cordero derribado en tierra, pero con el mismo anagrama, mordido por una serpiente la tentación y por 3 aguiluchos, los 3 enemigos del alma. Y en el otro la extrema unción en forma de cordero macilento, de nuevo ni como tú ni como yo, Sergio, y medio caído por las reliquias del pecado, mirando hacia una cruz aureolada que se ve lejos. El sagrario y su hostia que están sobre el altar representan la comunión y los 2 grifos delanteros los sacramentos de la multiplicación en forma de cordero y cordera, el de la multiplicación natural por el matrimonio, y de 7 corderos de altura graduada, las 7 órdenes de la multiplicación espiritual por el orden. No sé si recordáis que el orden había como una graduación, iban pasando hasta llegar al sacerdocio o del diaconado. El grifo de detrás cae encima de una escala en relieve con 10 escalones, vía séptica, mandamientos, por la que se va subiendo penosamente un cordero que terminan en los montes de los dones del Espíritu Santo, por los que vuela el cordero llevado por una paloma, vía mística. Bueno, y ahí comienza a explicar cómo funciona, a grandes rasgos.
Del cordero sale agua que llega a nosotros, que llega al cáliz, a través de las manos de María Inmaculada. Y esta serie de la arqueta y los grifos por las que sale el agua solo funcionan cuando se abre la principal, que es la del sacerdocio, porque dice, los sacramentos nos llegan a nosotros, les llegan a la iglesia a través del sacerdocio. A mí también me encantó que decía que había una hostia adentro del sagrario y dice que alrededor de la hostia tenía todos puntitos para que también saliera el agua, como haciendo el efecto esto de rayos. Tiene que haber sido, esto es algo que lo he descubierto ahora, hay que buscar un buen dibujante o un diseñador en 3D que nos consiguiera hacer más o menos cómo funcionaba esto, porque era realmente muy, muy interesante. Y de hecho, para que veáis, yo digo, ¿dónde tiene que haber? No habrá ninguna foto. Pues aquí al fondo, fijaos, esta foto es bastante conocida. Aquí al fondo se ve, fijaos, aquí se alcanza a ver, esto es el cordero, la cruz y aquí la Inmaculada. Y quizás está un poquito del cáliz, ¿no? Pero para que os ubiquéis dónde estaba, ellos están bien al costado, esta es la Galería de la Obediencia, ahí es donde estaba. Vuelvo a decir, no está. Y ya prácticamente terminamos. Quedan dos, el Cristo de la fachada. En la portada, arriba del todo, nos encontramos con este Cristo eucarístico que pues quiere bendecir a toda Málaga, así nos lo dice, que se vea desde todos los sitios de la ciudad y que sea el distintivo del seminario. No leo la parte introductoria que nos habla San Manuel de esta estatua, cómo llega y cómo la encarga, sino dice: representa a nuestro Señor Jesucristo en pie, con túnica y manto, la cabeza descubierta y de formas varolines, majestuosas, de forma gigante en todos los órdenes de la perfección humana, con un aire de superioridad divina que dulcemente subyuga y somete al imperio amoroso de su voluntad omnipotente para todo y principalmente para derramar bondades. Y nos habla de los dos brazos. Dice, el brazo izquierdo lo tiene doblado y con la mano sobre la túnica por el pecho para mostrar su corazón, tan humano y tan divino. Con el mismo brazo abraza la cruz de madera, chapada en metal, de 4 metros de altura, algo más que la imagen que, perpendicular casi, da con la extremidad inferior junto al pie izquierdo y descansa suavemente sobre el hombro del Señor. Es decir, todo lo que es la imagen es la cruz y apoya en su hombro. En el brazo derecho se extiende espléndido, con esplendidez de generosidad divina, como entregando y ofreciendo a Málaga el tesoro de sus tesoros, que lo ha sacado de su corazón, la hostia santa, que sostiene la mano derecha con el fruto de la excelencia de la cruz, que es el árbol de la vida. Es un conjunto, una imagen hermosísima del corazón eucarístico de Cristo, que honra al seminario diocesano y que será el centro simbólico de las aspiraciones de la diócesis de Málaga. Y podríamos decir que de todo seminarista y todo sacerdote. Justo debajo hay una inscripción que nos dice: sobre este trono del seminario, labrado y sostenido por la oración y la confianza, como hemos dicho antes, ¿verdad? La confianza en el dinero que iba a llegar, colocó la diócesis malacitana la imagen de su rey, maestro y amo, y renovó su consagración a él. 20 de noviembre de 1927. Preciosa imagen, ¿verdad? Y colofón de la portada del seminario. Que como veis aquí, el corazón eucarístico de Jesús también se ha agregado ahora, esto no está cuando lo escribe San Manuel obviamente. Queremos que tú reines siempre sobre nosotros, repuesto y restaurado el 22 de junio del año 39. Y una última, 10 años, ¿no? Y una última ya saliendo, frente a la capilla está lo que era la granja del Buen Pastor, y ahí está también con piedrecitas, acá está girada la foto para que se lea, tiene la inscripción: no gana panes, sino gana almas.
Y la historia de la frase es que es de don Andrés Manjón, el venerado don Andrés Manjón, como lo llama él, y que él les decía a los seminaristas, algunos seminaristas del Sacromonte, alumnos suyos, quisieron verle después de su ordenación y al besarle reverentemente la mano les dijo: «Oh, si yo os pudiera transmitir ahora el verdadero espíritu sacerdotal. Un sacerdote ha de ser esclavo de Jesucristo y su iglesia. No seáis meros ganapanes con sotana, con miras a la familia, sino gana sacrificios y gana almas, sacrificios para vosotros y almas para Dios. No abandonéis nunca a vuestros padres, pero lo primero y siempre lo primero, la iglesia. Ella es vuestra esposa y para ella han de ser todos vuestros desvelos». Y después les dice que, bueno, que él a los 40 años ordenó, pero esos que son jóvenes iban a tener más tiempo que trabajen en eso. Y bueno, no sé si decir gracias o primero perdón, pero es que yo con esto puedo seguir hasta las 10 de la noche.